Los Angeles, pero me dicen Rosy. Hice el retiro número 66 en el Bronx hace exactamente 4 años. Así que hoy estaremos hablando de la verdadera presencia de Cristo en la Eucaristía. Y mis objetivos para ustedes son los siguientes. Esta va a ser una serie de 3 charlas. Hoy tenemos la primera, el lunes que viene tenemos la segunda y el otro lunes de arriba tenemos la última charla. Y hoy en la primera parte lo que estaremos hablando es acerca del verdadero significado de la Eucaristía y bíblicamente vamos a comprobar su importancia. Para mí esto es algo para ayudarle a ustedes y también a mí a aprender y a poder defender nuestra fe. Pero sobre todo es una cucharadita de fe, porque 3 charlas nunca serán suficientes para hablar de la importancia de este sacramento. Así que espero que les abra el corazón y la mente para querer aprender más y se sigan informando. Yo no sé ustedes, pero cuando yo era chiquita, mi sueño era hacer la primera comunión. Yo iba a la iglesia con mi abuela, y yo, ay mamá, yo quiero recibir. No, tú no puedes todavía porque no has hecho la primera comunión. Entonces uno desde chiquito, como que creciendo en una familia católica, ese era el sueño, ¿verdad? De hacer tu primera comunión, de poder pararte en esa fila, de poder recibir a Jesús. Pero hay veces que yo me pregunto, ¿en verdad entienden los niños lo que reciben? ¿Verdad? Porque ellos van al catecismo 2 horas, una vez a la semana. Los papás toman el tiempo en las casas para enseñarle a esos niños cuál es el verdadero significado de la primera comunión, de lo que van a recibir. Y hay veces que yo digo que no, por la manera en cómo esos niños se comportan, pero también por la manera en que los padres se comportan, ¿verdad? Lo dejan en el catecismo y no le vuelven a hablar nada de Dios a los niños hasta el siguiente domingo que hay que levantarse para ir a la iglesia. Recibir a Jesús debería ser la meta de todo católico que vive una fe firme. Y dice un ex pastor que se ha convertido al catolicismo, él dice, si de verdad un católico supiera lo que está recibiendo cuando hace esa fila para recibir la comunión, iría de rodillas desde la entrada de la iglesia hasta el altar. O sea, eso te lo dice una persona que se convirtió de evangélico a católico. Y él dice, si de verdad nosotros supiéramos qué tan importante es la Eucaristía, fuéramos a recibir a Jesús de rodillas. Yo digo que el objetivo de aquel que no puede recibir a Jesús en el misterio de la Eucaristía es hacer todo lo posible para recibirle de esta manera. Hay veces que uno no se ha confesado a la misa y que no puede recibir a Jesús, o si no estás casado y sabes que no lo puedes recibir, yo diría que te da un poco de envidia, ¿verdad? Que te inviten a la cena del Señor, que te inviten a una de las celebraciones más bonitas de la semana y que tú seas un simple espectador. Así que por eso yo digo que el objetivo de todo aquel que no puede recibir a Jesús es hacer todo lo posible para recibirle. ¿Cuál es el significado de la palabra Eucaristía? Muchos hermanos separados te van a dar, mira, una galleta en la cara y te van a decir, la Eucaristía, esa palabra fue inventada por los católicos, esa palabra no existe. Pues la palabra sí existe y la palabra viene del griego Eucharistein o Elohim, que significa simplemente acción de gracias. Acción de gracias, ¿por qué? Porque Jesús se da y se queda con nosotros a través del pan y el vino, ¿no? Y es nuestra manera de agradecerle a Dios la presencia de Jesús y ese sacrificio que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Este es el sacramento por el cual Jesús se hace presente en cuerpo y sangre, en alma y divinidad. También, si van al Catecismo de la Iglesia, en la página 377, nos dan muchas definiciones de cómo se le llama. Se le llama también sacramento por excelencia, que para mí es uno de mis títulos favoritos. ¿Por qué? Porque Cristo, al presentarse en ella, es fuente de todas las gracias, y todos los sacramentos tienen el fin de llevarnos a Jesús Eucaristía. O sea,
La confesión. Sabemos que si tenemos el corazón sucio, que si hemos pecado, no podemos recibir a Jesús. Tenemos que ir a confesarnos. O sea que el fin de ese sacramento no solamente es limpiar nuestra alma, sino que ayudarnos a recibir a Jesús a través de la comunión. El sacramento del matrimonio, ¿verdad? Sabemos que si tenemos a una pareja que no es casada por la iglesia, que no ha recibido ese sacramento, que no pueden recibir a Jesús. El fin es que todos los sacramentos, todos, nos llevan a la Eucaristía. También se le llama como el banquete del Señor, porque es la cena celebrada por Jesús antes de su pasión. También se llama asamblea eucarística, porque es la reunión de los fieles donde nos vamos a reunir todos los domingos. Se le llama el santo sacrificio porque es el sacrificio de Jesús, lo que Él ha hecho para que nosotros, ¿verdad?, nos limpien de nuestros pecados y podamos llegar a la vida eterna con Él. Se le llama comunión porque no sé si se dan cuenta que es un solo pan que se consagra en el altar, ¿verdad? Nosotros, si somos 1000 personas en una misa, no somos 1000 personas que estamos recibiendo 1000 panes diferentes. Estamos recibiendo un solo cuerpo, el cuerpo de Jesús. Entonces, en ese momento de la comunión, somos todos nosotros que recibimos al mismo Jesús y en ese momento todos juntos como una iglesia oramos y pues gozamos de la presencia de Él. Se le llama Santa Misa también porque es una misión. Misa viene de misión. Y en la Santa Misa, la misión de nosotros es que cuando se termine, ir a misionar por el mundo, llevando la palabra de Dios a todos los fieles, llevando esa Eucaristía a aquellos que no pueden venir a recibirla, llevando a los hermanos separados la palabra de Dios para que puedan venir a Él. Y también se le llama la fracción del pan y la cena del Señor, que es como le llamaban los primeros cristianos. Y esas dos palabras, fracción del pan y cena del Señor, quiero que se le quede grabada porque los evangelios usan esas palabras. Entonces, vamos a empezar a abrir la Biblia y de ahora en adelante, cada vez que yo me refiera a la cena del Señor o a la fracción del pan, ustedes van a saber que yo me estoy refiriendo a la Eucaristía. Entonces, Jesús, Eucaristía es misterio de fe. Y es difícil de comprender, ¿verdad? Porque es un misterio. Y yo digo que para poder comprender un poquito, tenemos que estudiar la Biblia y tener un poco de fe. Jesús nos dice, ¿por qué ustedes no confían en Dios? Les aseguro que si tuvieran una confianza tan pequeña como un grano de mostaza, podrían ordenarle a esta montaña que se mueva de su lugar y los obedecería. Nada sería imposible para ustedes. Felices y dichosos los que confían en mí sin haber visto. Entonces Jesús solamente nos pide que tengamos un poquito de fe. Y si tenemos un poquito de fe, la lectura que vienen a continuación nos van a abrir el corazón, nos van a abrir la mente para poder entenderle a Él un poquito más. Jesús, por medio de las Escrituras, es muy claro cuando nos dice, yo soy el pan de vida. Y vamos a abrir Juan capítulo 6. Entonces, en el capítulo 6 de Juan, Jesús alimenta a más de 5,000 hombres. Jesús respondió, francamente ustedes me buscan porque comieron hasta quedar satisfechos, y no por haber entendido los milagros que hice. No se preocupen tanto por la comida que se acaba, sino por la comida que dura y que da vida eterna. Esa es la comida que yo, el Hijo del Hombre, les daré. Y ya Dios mi Padre ha mostrado que yo tengo autoridad. Y Jesús dice esto porque esos 5,000 hombres que quedaron saciados seguían buscando a Jesús, no porque tenían fe, sino porque querían comer más y no entendían el milagro que Él había hecho. Les aseguro que no fue Moisés quien les dio el verdadero pan del cielo, sino mi Padre. El pan que da vida es el que Dios ha enviado desde el cielo. Entonces la gente dijo, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les dijo, yo soy el pan que da vida. El que confía en mí nunca tendrá hambre, el que cree en mí nunca tendrá sed. Algunos judíos empezaron a hablar mal de Jesús porque había dicho que Él era el pan bajado del cielo.
Jesús les respondió: «Dejen de murmurar. Dios mi Padre me envió, y si mi Padre no lo quiere, nadie puede ser mi seguidor. Yo puedo dar vida, pues soy el pan que da vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná del desierto, pero todos murieron. El que cree en mí es como si comiera el pan del cielo, y nunca estará separado de Dios. Yo he bajado del cielo y puedo hacer que todos tengan vida eterna. Yo moriré para dar esa vida a los que creen en mí. Por eso les digo que mi cuerpo es ese pan que da vida. El que coma tendrá vida eterna». Los judíos empezaron a discutir entre ellos y se preguntaban: «¿Cómo puede éste darnos a comer su propio cuerpo?». Jesús les dijo: «Yo soy el Hijo del Hombre, y les aseguro que si ustedes no comen mi cuerpo, ni beben mi sangre, no tendrán vida eterna. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Mi cuerpo es la bebida verdadera, y mi sangre es la bebida verdadera. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive unido a mí, y yo vivo unido a él». Le dicen los judíos, ¿no? Porque ya Jesús está hablando demasiado directo, ¿verdad? Y yo no sé, pero si a mí alguien se me aparece por la calle y me dice: «Si tú no comes de mi cuerpo y bebes de mi sangre, tú no vas para ningún lado». Entonces, eso es básicamente lo que Jesús le está diciendo a ellos. Entonces, ellos, murmurando entre sí, dicen lo siguiente: «Esto que dices es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede estar de acuerdo contigo?». Entonces Jesús les responde: «¿Esto les ofende? Las palabras que les he dicho vienen del Espíritu que da vida, pero todavía hay algunos de ustedes que no creen». Desde ese momento, muchos de los que seguían a Jesús lo abandonaron. Entonces Jesús les preguntó a los 12 apóstoles: «¿También ustedes quieren irse?». Yo, cuando lo estaba leyendo, empecé a numerar todas las veces que Jesús estaba diciendo: «Yo soy el pan de vida». Y yo logré contar 7 veces entre esos versículos. Y estoy segura de que lo dice muchas más, tal vez conté mal, pero yo conté 7 veces. Y Jesús, en este capítulo, lo repite una y otra y otra y otra vez. Pero esta vez Jesús no hablaba en parábolas, porque cuando Jesús hablaba en parábolas, Jesús se iba a solas con sus discípulos a explicarle la enseñanza. Si esto fuera una palabra, si esto fuera un simbolismo solamente, Jesús les hubiera explicado a sus apóstoles, a sus discípulos, qué significaba esto. También, esa es la primera vez en las enseñanzas de Jesús en donde Él pierde seguidores, en donde personas se van de su lado, porque lo que Él enseña era demasiado difícil de aceptar. Y si esto fuera simplemente un símbolo, Jesús hubiese tomado el momento: no te vayas, quédate, déjame explicarte, déjame aclararte la cosa. Pero Él no hizo eso, porque en ese momento Él instituye que el que no come de mi cuerpo y no bebe de mi sangre no tendrá la vida eterna, ¿verdad? Y ha sido, diría yo, una enseñanza tan, pero tan difícil de comprender para los judíos que estaban en ese momento, pero no solo para los judíos, también para los discípulos de Jesús que le seguían. Le dejaron de seguir, ¿verdad? Y así le pasa a muchas personas en nuestra iglesia que dicen: «No, eso es un símbolo, no, somos idólatras, no, eso es mentira», y terminan yéndose de nuestra iglesia. Yo no sé si ustedes saben la historia del apóstol San Pablo, pero San Pablo es uno de los últimos apóstoles del Señor. Y él no conoció a Jesús como los otros apóstoles. Él lo conoció ya después, ¿verdad? A través de una revelación que se le hizo a Jesús. Se le presentó Jesús en el desierto, lo cegó y se ha convertido en uno de mis apóstoles favoritos, porque él se encarga, ¿verdad?, de llevar la palabra de Dios a distintos pueblos. Y una de esas cartas que él escribió fue a los Corintios. Y los Corintios era un pueblo un poco corrupto. Algo que estaba leyendo era que era tan corrupto que cuando una persona de otro pueblo estaba haciendo algo que no debía hacer, algo malo, le decían que estaban corintiando.
Entonces, no usen esa palabra, pero ahí lo saben. Y los corintios le mandan una carta a Pablo que sobre la iglesia, ¿verdad? Porque habían varios problemas del divorcio, te debe una mujer volver a casarse, debe una mujer cubrir su pelo, eh, entre otras cosas. Pero Pablo se enfocó en el capítulo 11 en otra cosa, que ni le habían preguntado, o sea, esto es lo más importante y lo están haciendo mal. No los puedo felicitar por esto. Y esto es lo que él les escribe acerca de la cena del Señor. Según entiendo, cuando ustedes se reúnen, cada uno se apura a comer su propia comida y no espera a los demás. Así resulta que algunos se quedan con hambre, mientras que otros se emborrachan. Y eso no es participar en la cena del Señor. Más bien eso es una falta de respeto a la iglesia de Dios y es poner en vergüenza a los pobres. Si lo que quieren es comer y emborracharse, mejor quédense en su casa. ¿O esperan acaso que los felicite? Pues no hay razón de felicitarlos. Lo que el Señor Jesucristo me enseñó es lo mismo que yo les he enseñado a ustedes. Y presten mucha atención, porque esto es parte de nuestra misa. Esto es parte de lo que nosotros cada vez que vamos a la misa celebramos y es parte de nuestras enseñanzas. Y Él les dice lo siguiente: lo que el Señor Jesucristo me enseñó es lo mismo que yo les he enseñado a ustedes. La noche en la que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan, dio gracias a Dios, lo partió en pedazos y dijo: esto es mi cuerpo, que es entregado en favor de ustedes. Cuando coman de este pan, acuérdense de mí. Después de cenar, Jesús tomó en sus manos la copa y dijo: esta copa es vino de mi sangre. Con ella, Dios hace un nuevo compromiso con ustedes. Cada vez que beban de esta copa, acuérdense de mí. Así que cada vez que ustedes comen ese pan o beben de esa copa, anuncian la muerte del Señor Jesús hasta el día en que vuelva. ¿Les parece conocida esas palabras? ¿Verdad? Entonces, no solamente en el capítulo 6 de Juan nos dice el mismo Jesús que el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, ¿verdad? No morirá, sino que tendrá vida eterna, sino que sus apóstoles, a través de los siguientes libros de la Biblia, nos demuestran cómo ellos celebraban la cena del Señor y cómo le daban tanta importancia. Y aquí Pablo no los está felicitando, porque estaban recibiendo el pan y recibiendo el vino porque tenían hambre, porque que tenían sed y se emborrachaban. Entonces, él continúa diciendo otras cosas que a cualquiera le abren los ojos. Y él dice lo siguiente: por eso, si una persona come del pan o bebe de la copa del Señor Jesucristo sin darle a la bebida importancia, peca en contra del cuerpo y de la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, antes de comer del pan y beber de la copa, cada uno debe preguntarse si está actuando bien o mal, porque Dios va a castigar al que coma del pan y beba de la copa sin darse cuenta que se trata del cuerpo de Cristo. Por eso, algunos de ustedes están débiles o enfermos y otras ya han muerto. Yo creo que este fue uno de las partes que a mí más me tocó, porque yo digo, oh my God, si tú no crees en ninguna otra cosa, cree en la palabra que te está diciendo Pablo, ¿verdad? Apóstol de Jesús. Y él, en otra traducción de la Biblia, en vez de decir peca en contra de la sangre de Cristo, dice aquel que bebe la bebida y come la comida sin darle importancia, se traga su propio pecado. O sea que, yo no sé ustedes, pero cuando yo estoy en la iglesia, es como un momento tan sagrado, el momento de la comunión, ¿verdad? De ir a recibir a Jesús y ver cómo hay personas que se paran sin esperar que el hermano de atrás te deje pasar, o en ese momento tan sagrado empiezan a saludar a la vecina, al amigo, o sea, van pendiente a todos menos a Jesús. También recibir a Jesús por un simple símbolo, pero a mí esto aquí me dice que no es un símbolo,
Porque si fuera un símbolo, ¿por qué estaría yo pecando? ¿Verdad? Aquel que bebe sin darle a la bebida importancia, aquel que come sin darle a la comida importancia, peca en contra del cuerpo y la sangre de Jesucristo. Se bebe su propio pecado. Entonces él sigue en ese mismo capítulo. Por eso, hermanos míos, cuando se junten para comer, esperen que todos estén reunidos. Y si alguno tiene hambre, es mejor que coma en su casa. Así Dios no tendrá que castigarlos por su propio comportamiento en las reuniones, ¿verdad? Y algo que quería decir aquí, por eso algunos de ustedes están débiles o enfermos y otros ya han muerto. ¿Y por qué estamos débiles o enfermos, verdad? Porque nos estamos tragando nuestro propio pecado. Nos estamos dañando nuestra propia alma. Si el mandato del Señor es que lo recibamos de esta manera y decimos, no, eso es un simple símbolo. No, eso no es el Señor. Entonces, le estamos faltando el respeto al mandato de Dios. Vamos al capítulo 10 de la primera carta de los Corintios, 14 al 22. En la cena del Señor, cuando tomamos la copa y pedimos que Dios la bendiga, todos nosotros estamos participando de la sangre de Cristo. Y cuando partimos el pan, también participamos todos del cuerpo de Cristo. Aunque somos muchos, somos un solo cuerpo, porque comemos de un solo pan. Ustedes no pueden beber de la copa de la cena del Señor y al mismo tiempo beber de la copa que se usan en las ceremonias donde se honran a los demonios. Tampoco pueden participar de la cena del Señor y al mismo tiempo participar en la fiesta de los demonios. ¿O es que quieren que Dios se enoje? Nosotros no somos más fuertes que Dios. Y en este pasaje, una vez más, vemos la importancia de la Eucaristía, ¿verdad? Porque Él nos está diciendo, no puedes vivir una vida llena de pecado y participar de la cena del Señor. No puedes. Tampoco puedes, ¿verdad? Ir a la misa todos los domingos, decir que sabes que recibes al Señor y el sábado antes darte una borrachera que se te olvida hasta tu nombre. Cualquier ofensa a Dios le agrada al enemigo. Y si estamos en pecado, no le podemos recibir. Nos vamos a Lucas 24. Y en este capítulo, para darle una pequeña historia, ya Jesús había sido crucificado y sus apóstoles están un poco tristes, ¿verdad? Porque ellos han dicho, bueno, Él se supone que iba a ser el que venía a redimir al mundo y a nuestros pecados, pero lo mataron. Y era ya el tercer día y Jesús se les aparece en el camino, pero ellos no le reconocieron. Entonces les voy a leer. Ese mismo día, dos de ellos se dirigían a una aldea llamada Emaús, que distaba de Jerusalén, 60 estadios. Iban conversando entre sí de todo lo que había acontecido, y mientras comentaban y discutían, el propio Jesús se acercó y se puso a caminar con ellos, aunque sus ojos eran incapaces de reconocerle. Y les dijo, ¿de qué veníais hablando entre vosotros por el camino? Y se detuvieron entristecidos. Uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único forastero de Jerusalén, que no sabe lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo, ¿qué ha pasado? Y le contestaron, lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y ante todo el pueblo. Como los príncipes de los sacerdotes y nuestros magistrados lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Sin embargo, nosotros esperábamos que Él sería quien redimiera a Israel, pero con todo, ya es el tercer día desde que han pasado estas cosas. Bien es verdad que algunas mujeres de las que están con nosotros nos han sobresaltado, porque fueron al sepulcro de madrugada, y como no encontraron su cuerpo, vinieron diciendo que habían tenido una visión de ángeles que les dijeron que está vivo. Después fueron algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres, pero a él no lo vieron.
Entonces Jesús les dijo: necios y torpes de corazón, para creer todo lo que anunciaron los profetas, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y por todos los profetas, les interpretó en todas las escrituras que se refería a él. Llegaron cerca de la aldea a donde iban, y él hizo ademán de continuar adelante, pero le retuvieron diciéndole: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y está ya anocheciendo. Y entró para quedarse con ellos. Y cuando estaban juntos en la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su presencia, y se dijeron uno a otro: ¿no es verdad que ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y al instante se levantaron y regresaron a Jerusalén, y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: el Señor ha resucitado realmente y se ha aparecido a Simón. Y ellos se pusieron a contar lo que había pasado en el camino y cómo le habían reconocido en la fracción del pan. Por eso yo digo que es uno de mis evangelios favoritos, porque esos discípulos, a pesar de conocer a Jesús antes, ¿verdad?, de que fuera crucificado, no le pudieron conocer cuando caminaba con ellos. Mas, sin embargo, en el momento en que ellos lograron reconocer a Jesús, fue en la fracción del pan. En ese momento, ¿verdad?, cuando Jesús tomó pan y los bendijo, a todos se le abrieron los ojos y el corazón de ellos ardía. Y yo digo que esto es muy bonito porque a mí me toca mucho, así me pasó en mi retiro. Yo cuando hice mi retiro, yo dije: wow, yo pagué tanto dinero para venir aquí y no siento nada, absolutamente nada. Yo digo, primer día, segundo día, y ya llegaba el domingo y yo, bueno, yo me voy de aquí igualita de como vine. Y en la misa, yo dije: bueno, Señor, yo espero aprender algo aquí por lo menos. Y cuando era momento de hacer la fila para recibir la Eucaristía, a mí se me pararon todos los pelos, me dieron ganas de llorar y yo sentí una presencia como que tan hermosa en ese momento que me decía: yo te amo y yo estoy contigo. Y yo digo: wow, es como a estos apóstoles, ¿verdad?, que ardió su corazón y se le abrieron los ojos en esa fracción del pan. Y por eso es que la Eucaristía es tan importante. Vámonos a Hechos de los Apóstoles, Hechos 2, del 40 al 47. Pedro siguió hablando a la gente con mucho entusiasmo. Les dijo: sálvense del castigo que les espera a todos los malvados. Ese día, unas 3,000 personas creyeron en el mensaje de Pedro. Tan pronto como los apóstoles los bautizaron, todas esas personas se reunieron al grupo de los seguidores de Jesús y decidieron vivir como una gran familia, y cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús. También celebraban la cena del Señor y oraban juntos. Al ver los milagros y las maravillas que hacían los apóstoles, la gente se quedaba asombrada. Los seguidores de Jesús compartían unos con otros lo que tenían. Vendían sus propiedades y partían el dinero entre todos, y cada uno le daban según lo que necesitaban. Además, todos los días iban al templo y celebraban la cena del Señor y compartían la comida con cariño y alegría. Juntos alababan a Dios, y todos en la ciudad los querían. Cada día el Señor hacía que muchos creyeran en Él y se salvaban. De ese modo, el grupo de sus seguidores se iba haciendo cada vez más grande. Todos los días se reunían para celebrar la cena del Señor. Y yo digo que eso es lo que hacemos nosotros en nuestra iglesia, ¿verdad? De lunes a viernes, en todas las iglesias católicas del mundo entero, se celebra la cena del Señor.
O sea, todas las iglesias cristianas hasta el año 1500 eran iglesias católicas. Y en todas esas iglesias se celebraba la Cena del Señor hasta que vino el señor Martín Lutero con las 95 tesis y empezó a cambiarle a las personas la manera en que leían la Biblia, la manera en que la iglesia hacía las cosas, y de ahí empiezan las divisiones. Los primeros apóstoles celebraban la Cena del Señor todos los días, y nosotros como discípulos de Jesús seguimos el mandato de Él, ¿verdad? De recibirle en cuerpo y sangre y de seguir celebrando su Santa Cena. La Cena del Señor. Esos capítulos son bastante largos, pero si vas a Mateo 26, Lucas 22, Juan 21 y Marcos 14, en cada uno de esos evangelios vas a encontrar la Cena del Señor. Pero yo me voy a enfocar en estos breves puntos. En Mateo 26, Jesús nos dice: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Beban todos ustedes de este vino. Esto es mi sangre, y con ella Dios hace un pacto nuevo con ustedes. En Lucas 22 nos dice: de ahora en adelante, celebren esta cena y acuérdense de mí cuando partan el pan. En Marcos 14 nos dice: tomen, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Y en Juan 21, Jesús le dijo a sus apóstoles: vengan a desayunar. Ninguno de los discípulos se atrevían a preguntarle quién era. Bien sabían que eran el Señor Jesús. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos, y también les dio el pescado. Y en este versículo de Juan 21, del 7 al 14, Jesús, ya después de su muerte y de su resurrección, se les vuelve a aparecer a los discípulos que estaban pescando a la orilla del mar. Y ellos una vez más reconocen a Jesús en la fracción del pan. O sea, dándonos a entender una vez más la importancia, ¿verdad?, que le da Jesús a esta cena, ¿no? Que Él mismo nos dice: tomen y beban, coman. Este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes por el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Les suena parecida esas palabras, ¿verdad? Las dicen los sacerdotes en ese momento de la transfiguración de nuestro Señor en la misa. Y bueno, vamos a resumir. Hoy hablamos de qué se trata, ¿verdad?, la palabra Eucaristía, de dónde proviene. Y vimos que se les llama de diferentes maneras, pero una de las maneras, yo diría, más bonita es el sacramento por excelencia, porque todos los sacramentos tienen la finalidad de llevarnos a recibir a Jesús en la Eucaristía. Fue instituido por Cristo la noche de su pasión, porque Él nos dice: hagan esto en memoria mía. Y desde ese momento los primeros cristianos celebraban la Cena del Señor y oraban juntos todos los días, pero específicamente el primer día de la semana, y el primer día de la semana es el domingo. El que recibe el cuerpo y sangre de Cristo sin saber lo que hace, se bebe su propio pecado. Y al final vimos en el Lucas 24 cómo los discípulos de Emaús reconocieron al Señor al partir el pan. Entonces yo espero que si ustedes van a la misa mañana o el martes o el miércoles o el domingo que viene, que vean esa ceremonia, ¿verdad?, diferente, con la información que les he dado. Y que si se quedaron con una duda, que vuelvan a abrir la Biblia y que le digan al Espíritu Santo: pero ¿será verdad lo que esta muchacha dice? ¿Será verdad lo que dice en la Biblia? Dejen que sea el Dios mismo que les abra el corazón. Y espero que cuando vayan el domingo a recibir a Jesús, que vayan con el corazón un poquito más dispuesto, porque si pensaban que solamente era un símbolo, hoy se ha dado cuenta, ¿verdad?, que el que recibe el cuerpo y la sangre de Cristo sin saber lo que hace, se bebe su propio pecado. Y Jesús mismo en Juan 6 nos repite más de 7 veces, que Él es el pan de vida. Y el que come mi carne y bebe mi sangre no morirá, sino que tendrá la vida eterna. Bueno, y esto ha sido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.